Hola y bienvenidos a Nosotros y Dinero. Soy Jesús, y esto es Finanzas para los Nuestros. Es la 1 de la mañana y estás despierto otra vez, revolviendo tus cuentas bancarias en busca de un poco de tranquilidad. Mira tus saldos y te preguntas por qué, a pesar de trabajar tantas horas, no puedes acumular nada más que deudas y preocupaciones. ¿Cómo es que, después de otro largo día, sigues sin un fondo de emergencia que te ayude a mantener la calma en momentos difíciles? Imagina que tu coche se avería, que tu familia necesita ayuda inesperada, o que simplemente te enfermas y tienes que pagar los gastos médicos. Estas situaciones pueden surgir en cualquier momento y te dejan sin respuestas. ¿Cómo puedes sentirte seguro financiera y emocionalmente en un mundo que parece lleno de imprevistos? En este video, aprenderás exactamente cómo crear y alimentar un fondo de emergencia que te permita enfrentar cualquier obstáculo con confianza. No será sobre teorías abstractas, sino sobre acciones específicas que puedes tomar hoy mismo para mejorar tu situación financiera. Conocerás cuánto dinero deberías tener guardado para sentirte protegido y cómo puedes alcanzar ese objetivo paso a paso. Yo, Jesús, sé que estás luchando. Sé que cada quincena se va en pagar cuentas y mandar dinero a casa. Sé que a veces quieres darte un gusto pero te detienes porque no sabes si necesitarás ese dinero para un imprevisto. Saber que en tu familia el dinero no se hablaba a la mesa te ha dejado sin las habilidades básicas para manejar tus finanzas de forma efectiva. Pero aquí, en Nosotros y Dinero, no te diré que es fácil, te diré cómo hacerlo, paso a paso, con las mismas dudas y triunfos que tú. Hoy, voy a compartir contigo un plan que no solo te ayudará a enfrentar imprevistos, sino que te dará la confianza para soñar más grande, para pensar en tu retiro, en tu casa propia y en dejar un legado para tus hijos. No estás solo en esta lucha. Hoy, quiero contarte la historia de Carlos, un trabajador de construcción en Los Ángeles, California. Carlos tiene 45 años y ha estado trabajando duro en el mismo lugar durante los últimos 20 años. Es un hombre de familia, con 3 hijos en la escuela y una esposa que se ocupa de la casa. Su trabajo en construcción es físico y demandante, pero es lo que conoce y lo que le permite mantener a su familia. Carlos vive en 2 mundos financieros. Todo lo que gana, un poco va a remesas para su madre y hermanos en México, y el resto cubre las necesidades básicas de su familia en Estados Unidos. Nunca ha tenido tiempo ni dinero para pensar en su futuro más allá de lo inmediato. Sin embargo, un día, todo cambió. Fue un lunes por la mañana como cualquier otro. Carlos estaba en el trabajo cuando recibió una llamada de su hermano en México. Su madre estaba enferma y necesitaba dinero para el hospital. Carlos se quedó paralizado. Aquel día, se dio cuenta de cuánto estaba viviendo de cheque en cheque, sin un plan para enfrentar imprevistos. Sintió un vacío en el estómago, una mezcla de preocupación y tristeza. ¿Qué pasaría si él se enfermaba? ¿Cómo podrían hacer frente a otro gasto inesperado? Ese día, Carlos se sintió como un niño que no ha aprendido a nadar, pero en lugar de rendirse, tomó la iniciativa. Habló con sus amigos y colegas en el trabajo y descubrió que muchos estaban en la misma situación. Decidió que necesitaba un plan. No quería depender de los demás para cubrir gastos inesperados, y mucho menos poner a su familia en peligro. Comenzó buscando información en Internet. No sabía mucho sobre finanzas personales, pero sabía que necesitaba empezar por algún lado. Leí sobre fondos de emergencia, y eso lo inspiró. Tomó la decisión de abrir una cuenta separada en su banco y empezar a ahorcar desde el primer día. Primero, fue difícil. Tenía que ajustar su presupuesto para poder poner algo ahí. Cada quincena, cuando sacaba su pago, tomaba un poco de dinero y lo metía en esa cuenta. Al principio, fueron solo $50, pero era un comienzo. Pasaron meses antes de que notara la diferencia. Empezó a sentirse más seguro. Cuando su hija necesitó una nueva computadora para la escuela, pudo comprarla sin preocuparse, y cuando su madre en México necesitó ayuda, ya no tuvo que vender su carro. Ese dinero ahorrado le dio la tranquilidad que necesitaba. Carlos no tiene un fondo de emergencia grande, pero ya no vive de cheque en cheque. Ahora puede pensar en el futuro sin tanto miedo. Ese fondo no solo lo ayuda a dormir tranquilo, sino que también le da la confianza para empezar a pensar en otros objetivos, como ahorrar para una casa propia o para el retiro. Ese es el poder de un fondo de emergencia. No es un misterio para los expertos. Es una herramienta que todos podemos usar para cambiar nuestras vidas. Es una forma de tomar el control de nuestras finanzas y de nuestro futuro. Como Carlos, tú también puedes empezar hoy mismo. María,
Una mujer de 35 años es una trabajadora de manos que lava y da color a autos en un taller mecánico. Su jornada laboral es dura, pero su salario no siempre alcanza para cubrir todos los gastos. Cada vez que su automóvil necesita una reparación inesperada, María se ve obligada a vender algún artículo personal para poder arreglarlo. Antes de conocer el concepto de un fondo de emergencia, María no tenía idea de cómo ahorrar dinero para esos momentos difíciles. No sabía que podía tener un poco de dinero guardado para emergencias, lo que la hacía vivir de un cheque a otro, sin poder ahorrar para el futuro. Todo cambió cuando una vecina le habló sobre los beneficios de tener un fondo de emergencia. María se dio cuenta de que necesitaba comenzar a pensar a largo plazo y a prepararse para las eventualidades. La primera semana decidió empezar a poner aparte pequeñas cantidades de su salario, como $500, en una cuenta de ahorro separada. Empezó a hacer esto con disciplina y constancia, a pesar de las dificultades financieras que enfrentaba. María también comenzó a buscar formas más eficientes de ahorrar, y descubrió que Acorns, una aplicación que permite ahorrar dinero de manera automática desde tus gastos diarios, podría serle muy útil. Decidió descargarla y configurarla para que automáticamente ahorrase una pequeña porción de cada compra que hacía. Esto le permitió ahorrar sin tener que pensar demasiado en ello, lo que fue un alivio para ella. A medida que pasaban las semanas, María notó cómo su fondo de emergencia comenzaba a crecer. No fue un proceso rápido, pero con cada depósito que hacía, se sentía más segura y menos estresada financieramente. A los 6 meses de haber empezado a ahorrar de manera sistemática, María había acumulado $2,500 en su fondo de emergencia. Ese dinero le permitió reparar su auto cuando tuvo un problema inesperado sin tener que recurrir a préstamos o vender sus pertenencias. Este pequeño fondo de emergencia no solo la ayudó a superar un problema financiero inmediato, sino que también le dio la confianza para empezar a pensar en otros objetivos como ahorrar para una casa propia o para el retiro. María se dio cuenta de que, aunque es difícil, es posible tomar el control de tus finanzas y prepararse para el futuro. María notó que mientras su fondo de emergencia comenzaba a crecer, otros amigos y familiares en su comunidad también tenían problemas financieros similares. Entre ellos estaba Juan, un trabajador de la construcción de origen dominicano que vivía en Los Ángeles. Juan había estado trabajando duro para mantener a su familia en Estados Unidos y enviar dinero a su familia en República Dominicana cada mes. A pesar de sus esfuerzos, Juan se encontraba endeudado con tarjetas de crédito y con dificultades para pagar sus facturas en tiempo y forma. Cada mes Juan gastaba más del 20% de su salario en intereses de tarjetas de crédito, lo que lo mantenía en un ciclo de deuda. Además, cuando tenía reparaciones imprevistas en su vehículo, Juan se veía obligado a usar sus tarjetas de crédito, empeorando su situación financiera. Este ciclo lo mantenía estresado y sin la capacidad de ahorrar para el futuro. Un lunes por la mañana, Juan decidió tomar medidas. Empezó revisando sus facturas y tarjetas de crédito para entender cuánto dinero estaba gastando en intereses versus cuánto en gastos necesarios. Ese mismo día, decidió hablar con su supervisor y buscar formas de aumentar su ingreso de emergencia, como trabajar horas extras cuando era posible. El miércoles, después de investigar varias opciones, Juan creó un presupuesto riguroso para limitar sus gastos y aumentar su ahorro. Se inscribió en Acorns para comenzar a ahorrar de manera automática y sin esfuerzo, y revisó sus cuentas cada semana para asegurarse de que estaba en el camino correcto. El viernes, Juan cambió su enfoque de enviar dinero a su familia cada mes a enviar cantidades menores pero más consistentes, y utilizó la diferencia para pagar sus deudas. A los 30 días de haber implementado su nuevo plan, Juan había pagado $2,000 en deudas y había acumulado $500 en su fondo de emergencia. Al no gastar tanto en intereses de tarjetas de crédito, Juan notó que tenía más dinero disponible para ahorros y gastos necesarios. En los siguientes meses, Juan continuó este proceso y a los 90 días había pagado $5,000 en deudas y tenía $1,500 en su fondo de emergencia. Este cambio en la actitud y las acciones de Juan no solo le permitió salir de su ciclo de deuda, sino que también le dio la tranquilidad de saber que tenía un fondo de emergencia para cualquier imprevisto futuro. Al cambiar su enfoque de gastar más de lo que ganaba a ahorrar y pagar deudas, Juan logró reducir su estrés financiero y mejorar su calidad de vida. Miguel, un jardinero de 35 años con 2 hijos, era el ejemplo perfecto de alguien que trabaja duro pero no acumula riqueza generacional.
Cada semana, Miguel le dedicaba horas interminables a su trabajo, pero no importaba cuánto trabajaba, nunca parecía poder ahorrar dinero para emergencias. Aunque Miguel siempre había tenido la intención de crear un fondo de emergencia, nunca lo había logrado. Esto se debía a una creencia cultural que transmitieron sus padres, que el ahorro era una prioridad secundaria, siempre después de satisfacer las necesidades básicas de la familia. Esta creencia era común en muchas familias latinas, donde el dinero era visto principalmente como un medio para sobrevivir, y no como una herramienta para construir riqueza a largo plazo. Miguel había crecido viendo a sus padres vivir de cheque en cheque, sin un fondo de emergencia para cubrir imprevistos. Esta situación se había transmitido a Miguel, quien a su vez la transmitía a sus hijos sin cuestionarla. Sin embargo, la crisis económica de hace unos años cambió todo para Miguel. Su jardín principal se vio afectado por la recesión y sus ingresos se redujeron drásticamente. Sin un fondo de emergencia, Miguel tuvo que endeudarse para cubrir las facturas médicas de su madre y las matrículas escolares de sus hijos. Al final del año, Miguel se encontraba con una deuda de $5,000 y sin dinero para cubrir las necesidades básicas de su familia. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de que necesitaba hacer algo diferente. A través de sus hijos, que le habían recomendado un canal de YouTube llamado Nosotros y Dinero, Miguel descubrió el concepto de un fondo de emergencia. Para su sorpresa, Miguel descubrió que muchos otros latinos estaban en la misma situación que él, y que la falta de un fondo de emergencia no era una cuestión de irresponsabilidad, sino de falta de educación financiera. Miguel decidió implementar un plan para crear un fondo de emergencia de $2,000, utilizando pequeñas cantidades de dinero cada mes. Al principio, Miguel encontró difícil ahorrar porque aún se sentía responsable de ayudar a su familia con sus necesidades. Sin embargo, después de hablar con un consejero financiero, Miguel descubrió que podía ahorrar y ayudar a su familia al mismo tiempo. En los primeros meses, Miguel se dio cuenta de que el ahorro no solo le permitía prepararse para emergencias, sino que también le daba una mayor tranquilidad y reducía su estrés financiero. Al cabo de 6 meses, Miguel había ahorrado $1,500 y había pagado $2,000 en deudas. A pesar de las dificultades, Miguel se sentía aliviado de tener un fondo de emergencia que le proporcionaba seguridad financiera. Esto le permitió a Miguel comenzar a invertir en acciones y a ahorrar para la educación universitaria de sus hijos, creando así riqueza generacional para su familia. Miguel se dio cuenta de que cada pequeña victoria en sus finanzas personales no solo mejoraba su situación actual, sino que también fortalecía su capacidad para resistir futuros contratiempos. A los 9 meses, Miguel había logrado ahorrar $2,500 en su fondo de emergencia y había reducido significativamente sus deudas. Esto no solo le proporcionó una tranquilidad financiera inmediata, sino que también le dio la confianza para explorar otras formas de crecer su patrimonio. El haber construido un fondo de emergencia le permitió a Miguel tomar decisiones financieras más audaces. Con un respaldo financiero sólido, Miguel comenzó a invertir en una variedad de acciones y fondos mutuos, diversificando así su cartera y aumentando su potencial de crecimiento a largo plazo. Además, Miguel también empezó a ahorrar para el futuro educativo de sus hijos, garantizando que ellos tengan las mismas oportunidades que él nunca tuvo. Para cerrar este capítulo en la vida financiera de Miguel, es fundamental recordar que la preparación y el ahorro son la base para cualquier inversión exitosa. Al construir un fondo de emergencia, Miguel no solo aseguró su seguridad financiera en tiempos difíciles, sino que también abrió las puertas a nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad. Suscríbete a Nosotros y Dinero para no perderte la próxima entrega, donde vamos a hablar sobre cómo invertir de manera inteligente y segura para asegurar tu futuro financiero. Te adelanto que vamos a revisar algunas estrategias para diversificar tu cartera de inversión y cómo puedes aprovechar las herramientas digitales para monitorear y gestionar tus inversiones de manera eficiente. Si quieres empezar a construir tu fondo de emergencia hoy mismo, te recomendaría visitar Acorns. Es una aplicación simple que te ayuda a ahorrar y a invertir pequeñas cantidades de dinero automáticamente cada vez que haces una compra. Cuando abras la cuenta, verás que la aplicación te muestra tu saldo total y cuánto has ahorrado hasta el momento. Este número te dará una idea clara de cuánto estás avanzando hacia tu objetivo financiero. Con Acorns podrás tomar una decisión más informada sobre cómo ahorrar y invertir tus recursos, incluso si tus ingresos son limitados. No importa cuánto estés ahorrando o invirtiendo,
Cada paso que das es un paso hacia tu futuro financiero más estable y próspero. Aquí en Nosotros y Dinero, estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino.